Contraté un servicio de limpieza mientras mi nuera y mi hijo estaban fuera. La empleada llamó susurrando: «Señor, hay alguien en la casa». El susurro entrecortado de la mujer de la limpieza me heló la sangre en un instante. Había contratado este servicio aprovechando que Fernando y Verónica habían viajado a Cancún por el fin de semana, supuestamente para reconectar como pareja, aunque sospechaba que en realidad era para alejarse de las tensiones familiares que llevábamos arrastrando desde hace meses. «¿Está segura?», pregunté, bajando instintivamente la voz mientras apretaba el teléfono contra mi oreja. «Sí». Escuché ruidos en el estudio, pero su hijo me dijo que estarían fuera toda la semana. Respondió con voz temblorosa. La puerta estaba entreabierta cuando llegué, y hay luces encendidas que yo no prendí. «No se mueva de donde está», le indiqué con firmeza. «Salga discretamente si puede hacerlo con seguridad. Voy para allá inmediatamente». Mientras conducía los 15 minutos que separaban mi residencia de la casa de mi hijo en Las Lomas, intenté calmarme pensando en explicaciones racionales. Quizás Fernando había regresado antes por algún imprevisto. Tal vez algún familiar tenía llave de repuesto. Podría ser simplemente un descuido, una puerta mal cerrada, una luz olvidada. Pero algo en la voz aterrorizada de aquella mujer, una profesional que había limpiado residencias de alto nivel durante décadas según la agencia, me impedía descartar la situación como un simple malentendido. Al llegar, encontré la puerta principal efectivamente entreabierta. La empleada me esperaba en su auto, visiblemente nerviosa. Me acerqué brevemente para tranquilizarla antes de entrar. «Ya llamé a mi hijo. No contesta», le informé, ocultando mi propia inquietud. «Voy a revisar, espere aquí, por favor». Ingresé con cautela a la casa, años de instinto empresarial advirtiéndome sobre potenciales peligros. El silencio era absoluto, casi opresivo. Todo parecía en orden. Los mismos muebles elegantes que Verónica había seleccionado cuidadosamente, las mismas fotografías perfectamente arregladas, mostrando a la familia ideal que aparentábamos ser. Fue al entrar al comedor principal cuando lo vi. Un sobre blanco colocado meticulosamente en el centro de la mesa de caoba. Mi nombre, Roberto, escrito con una caligrafía que reconocería en cualquier parte del mundo. La letra de Elisa, mi esposa, la madre de Fernando. Mi Elisa, quien supuestamente había fallecido hace 8 meses por causas naturales. Con manos temblorosas, abrí el sobre. Dentro, una simple hoja con una frase que redefiniría completamente mi existencia. «Estoy viva. No confíes en nadie. No morí de causas naturales». El mundo pareció detenerse mientras releía aquellas palabras una y otra vez, buscando alguna explicación alternativa, algún sentido que no implicara el horror que estaba comenzando a formarse en mi mente. Fotografié la nota con mi celular y guardé el original en mi bolsillo interior. Luego revisé meticulosamente la casa, habitación por habitación, buscando cualquier otro indicio, cualquier pista adicional. No encontré nada alterado, ni ninguna otra comunicación. Cuando salí, la empleada seguía esperando, indecisa entre su responsabilidad laboral y su evidente miedo. «Todo está en orden», mentí con una tranquilidad que estaba lejos de sentir. Probablemente fue el viento que movió alguna puerta interior. Le agradezco su llamada, pero puede regresar mañana para completar la limpieza. Le entregué una generosa propina, asegurándome de que no viera la turbulencia en mis ojos. Mientras se alejaba, decidí no regresar inmediatamente a mi casa. Necesitaba un espacio neutral para procesar lo que acababa de descubrir, para considerar las implicaciones monstruosas de aquellas pocas palabras escritas por una mujer que todos creíamos enterrada. Conduje hasta el Parque Chapultepec, uno de los lugares favoritos de Elisa. Me senté en una banca apartada, observando a las familias disfrutar de una normalidad que acababa de serme arrebatada definitivamente. Respiré profundamente, intentando ordenar mis pensamientos. Si Elisa estaba viva, ¿quién había en el ataúd que enterramos? Si no murió por causas naturales, ¿quién quería hacernos creer que así fue? Y la pregunta más perturbadora, ¿quién, entre las personas más cercanas a mí, era capaz de orquestar algo tan perverso?
Mientras el sol comenzaba a ocultarse tras los árboles centenarios del parque, tomé una decisión. No confrontaría directamente a nadie hasta tener más información. Actuaría con la misma precisión estratégica que me había permitido construir un imperio empresarial desde cero. El primer paso sería verificar la autenticidad de la nota. El segundo, asegurar mi propia protección. Y el tercero, iniciar una investigación discreta pero exhaustiva. En ese momento, mi teléfono vibró. Era Fernando. «Papá, la agencia de limpieza me contactó preocupada. ¿Está todo bien en casa?» Su voz sonaba perfectamente normal, controlada, ligeramente preocupada como correspondería a cualquier hijo atento. Me pregunté si esa misma voz había conspirado para hacerme creer que mi esposa, su madre, había muerto. «Todo perfecto», respondí, sorprendiéndome a mí mismo con mi capacidad para mantener la compostura. «Un pequeño malentendido». La señora creyó escuchar ruidos, pero era solo el sistema de ventilación que habías dejado programado. «Ah, claro. Olvidé mencionarlo. ¿Te causó muchas molestias?» «En absoluto. ¿Cómo va el viaje con Verónica?» «Excelente, el hotel es impresionante. Deberías venir la próxima vez». «Quizás lo haga. Disfruten el resto de su estancia». Colgué sintiendo náuseas. La normalidad de la conversación contrastaba brutalmente con la anormalidad de lo que acababa de descubrir. Regresé a mi casa, una mansión en Polanco que ahora se sentía extrañamente amenazante. Revisé cada habitación, cada rincón, buscando señales de vigilancia o intrusión. Luego me encerré en mi despacho privado, el único espacio donde podía estar razonablemente seguro de no ser observado. Miré nuevamente la fotografía de la nota en mi teléfono. Era indudablemente la letra de Elisa. Durante 35 años de matrimonio, había visto esa caligrafía elegante en innumerables notas, tarjetas de cumpleaños, listas de compras. Era ella, comunicándose desde un lugar que desafiaba toda lógica. Me serví un whisky doble y comencé a reconstruir metódicamente los eventos de los últimos meses, buscando patrones, inconsistencias, cualquier cosa que pudiera iluminar la oscuridad en la que repentinamente me encontraba. Mi nombre es Roberto Vega Montalvo. Nací en 1950 en un barrio modesto de Guadalajara, hijo de un contador y una maestra de primaria, que sacrificaron comodidades personales para proporcionarme educación de calidad. Desde joven mostré aptitudes para los números y una determinación que mis padres fomentaron incansablemente. La inteligencia sin perseverancia es como un coche sin gasolina, impresionante pero inmóvil. Repetía a mi padre cuando me veía frustrado con algún problema matemático particularmente desafiante. Fui el primero de mi familia en asistir a la universidad. Estudié ingeniería industrial en el Tecnológico de Monterrey, financiando mis estudios con una combinación de becas por mérito y trabajos de medio tiempo. Durante mi último año, desarrollé un sistema innovador de optimización logística que captó la atención de varios profesores y eventualmente de un empresario visionario que me ofreció mi primer empleo formal. Los siguientes 10 años trabajé incansablemente, aprendiendo cada aspecto del negocio logístico, identificando ineficiencias y oportunidades en un sector que experimentaba rápido crecimiento durante el desarrollo industrial de México en los años 70. A los 32 años, con ahorros modestos y un préstamo bancario considerable, fundé mi propia empresa, Logística Integral Mexicana. Los primeros años fueron brutalmente difíciles. Trabajaba 16 horas diarias, reinvertía cada peso de ganancia y competía agresivamente con empresas mucho más establecidas. Conocí a Elisa durante ese período turbulento. Ella era consultora financiera para un banco que estaba evaluando ampliar mi línea de crédito. Llegó a mi oficina improvisada esperando encontrar una operación más establecida y, en cambio, se encontró con un emprendedor obsesionado que trabajaba desde un espacio minúsculo, con solo 2 empleados. «Impresionante ambición», comentó después de revisar mis proyecciones financieras. «Pero estos números asumen crecimiento que parece optimista». «No son optimistas, son inevitables», respondí con la confianza absoluta de quien ha calculado cada variable.
El sector manufacturero mexicano está transformándose. Las cadenas de suministro actuales son obsoletas. Estamos posicionados exactamente donde la necesidad será más aguda en los próximos 5 años. Elisa era escéptica pero intrigada. Me desafió con preguntas incisivas que demostraban comprensión profunda de las dinámicas empresariales, muy por encima de la típica evaluación bancaria. 2 horas después, habíamos pasado de discutir términos crediticios a debatir estrategias de expansión nacional. 3 meses más tarde, el banco aprobó un crédito significativamente mayor al solicitado originalmente, con términos sorprendentemente favorables. Y yo había comenzado a cortejar a la mujer brillante que había reconocido el potencial de mi visión cuando otros solo veían riesgo excesivo. Nos casamos 1 año después. Elisa dejó su posición en el banco para unirse a Logística Integral como directora financiera. Su experiencia institucional complementaba perfectamente mi conocimiento operativo y visión expansiva. Los siguientes años fueron de crecimiento explosivo. Anticipamos correctamente la evolución del sector manufacturero mexicano y posicionamos estratégicamente nuestros servicios para satisfacer demandas emergentes. Cuando el Tratado de Libre Comercio entró en vigor en 1994, estábamos perfectamente situados para capitalizar las nuevas dinámicas comerciales. Fernando nació en 1987, cuando la empresa ya se había consolidado como líder regional. Desde el principio, fue evidente que había heredado la agudeza mental de ambos padres, junto con una ambición que a veces me preocupaba por su intensidad. «El niño tiene fuego», comentó mi padre durante una visita cuando Fernando tenía apenas 6 años. «Asegúrate de enseñarle que el fuego puede calentar un hogar o destruirlo, dependiendo de cómo se controle». Intentamos criarlo con valores sólidos, a pesar de los privilegios que nuestra creciente fortuna proporcionaba. Insistimos en que trabajara en diferentes departamentos de la empresa durante vacaciones escolares desde adolescente, comenzando siempre desde posiciones básicas. Nadie respeta a un líder que no comprende el trabajo que supervisa, le explicaba mientras lo veía cargar cajas en uno de nuestros almacenes durante un verano particularmente caluroso. Fernando estudió administración de empresas en el extranjero, complementando posteriormente con una maestría en logística internacional. Cuando se incorporó formalmente a la empresa familiar, ya convertida en Grupo Logístico Vega, demostró capacidad impresionante para identificar oportunidades de expansión y optimización tecnológica. A los 28 años, Fernando conoció a Verónica Altamirano durante un congreso empresarial en Monterrey. Hija de un empresario textil con operaciones en México y Asia, Verónica había estudiado comercio internacional y mandarín, combinación que resultó inmediatamente valiosa para nuestros crecientes intereses en mercados orientales. Su noviazgo fue breve, pero intenso. Se casaron en una ceremonia espectacular que unió a familias prominentes del sector empresarial mexicano. Elisa y yo estábamos cautamente optimistas. Verónica era inteligente, educada y aparentemente compartía valores profesionales similares a los nuestros. Los primeros signos de problemas aparecieron gradualmente durante los años siguientes. Fernando y Verónica formaron un bloque operativo dentro de la empresa, impulsando agresivamente iniciativas de expansión internacional que consideraba precipitadas. Reuniones que antes caracterizaban por debate abierto y análisis detallado, se transformaron en presentaciones elaboradas donde conclusiones parecían predeterminadas. La cautela excesiva es lujo que no podemos permitirnos en el mercado actual, argumentaba Fernando durante discusiones estratégicas, con Verónica asintiendo enfáticamente. Mientras evaluamos riesgos, competidores están capturando oportunidades. Simultáneamente, percibí cambios sutiles en la dinámica familiar. Cenas dominicales que tradicionalmente habían sido momentos de conexión genuina, se volvieron ocasiones tensas, donde conversaciones parecían cuidadosamente controladas. Elisa, siempre sensible a corrientes emocionales subyacentes, expresó preocupación creciente. Algo fundamental está cambiando en Fernando, comentó después de una reunión familiar particularmente incómoda.
Es como si estuviera constantemente calculando, evaluando cada interacción en términos de ventaja estratégica. La situación alcanzó punto crítico cuando descubrí a través de auditoría interna rutinaria transacciones significativas no completamente documentadas con proveedores asiáticos. Cuando solicité clarificación, Verónica presentó elaborada explicación sobre estructuras comerciales tradicionalmente informales en mercados emergentes y necesidad de adaptación cultural, que sonaba persuasiva pero dejaba preguntas fundamentales sin responder. Elisa decidió investigar discretamente, utilizando contactos bancarios independientes para verificar aspectos financieros de estas transacciones. Lo que descubrió aparentemente la perturbó profundamente. Recuerdo vívidamente nuestra última conversación sustantiva sobre el tema, aproximadamente 2 semanas antes de su supuesto fallecimiento. Roberto, necesito verificar algunas cosas más antes de compartir conclusiones específicas, dijo mientras revisaba documentación en nuestro estudio compartido. Pero hay inconsistencias preocupantes que sugieren algo más que simple agresividad empresarial. ¿Estás sugiriendo actividades potencialmente ilegales?, pregunté, intentando comprender implicaciones completas. Estoy sugiriendo que debemos ser extremadamente cuidadosos sobre cómo procedemos, respondió con precisión calculada. Algunas de estas estructuras parecen diseñadas específicamente para ocultar beneficiarios finales y orígenes de fondos. 2 días después, Elisa mencionó que había programado reunión con nuestro abogado corporativo de máxima confianza. Nunca llegó a esa cita. El médico diagnosticó infarto fulminante, un evento súbito, inexplicable en una mujer de 65 años que mantenía excelente salud, se realizaba chequeos completos regularmente y no presentaba factores de riesgo significativos. Pero el certificado era claro y concluyente, sin espacio para cuestionamientos en medio del shock y dolor devastador. Los meses siguientes fueron nebulosos. Me sumergí en trabajo mecánico, delegando responsabilidades adicionales a Fernando y Verónica, mientras intentaba procesar la pérdida de mi compañera de vida y socia intelectual por más de 3 décadas. Gradualmente, comencé a notar cambios acelerados en la empresa. Reestructuraciones departamentales, nuevos ejecutivos en posiciones clave, modificaciones sustantivas en protocolos financieros establecidos. Cada cambio individualmente parecía razonable, presentado como modernización necesaria o adaptación competitiva. Colectivamente, sin embargo, estas transformaciones estaban efectivamente marginando mi autoridad como fundador y presidente, concentrando control operativo en Fernando y círculo de confianza cuidadosamente seleccionado por Verónica. Durante este periodo, relación personal con mi hijo y nuera también evolucionó sutilmente. Superficialmente, mostraban preocupación apropiada por mi bienestar, insistiendo que no me esforzara demasiado durante periodo de duelo. En práctica, esto frecuentemente significaba excluirme de decisiones significativas bajo pretexto de protección emocional. Papá, deberías considerar rol más consultivo, sugirió Fernando durante cena aparentemente casual, 6 meses después del fallecimiento de Elisa. El estrés operativo diario no es saludable considerando circunstancias recientes. Verónica inmediatamente complementó. Absolutamente. Consultor estratégico sería perfecto. Sabiduría sin carga administrativa. Podrías viajar más, disfrutar frutos de décadas de trabajo. La sincronización perfecta de este mensaje, junto con expresiones estudiadamente preocupadas, activó alarmas internas que había ignorado durante mi periodo de duelo. Reconocí táctica que había observado numerosas veces en negociaciones corporativas: marginación benevolente, exclusión presentada como consideración. Comencé a prestar atención renovada a comunicaciones, documentos y movimientos estratégicos. Solicité discretamente restauración de accesos completos a sistemas corporativos que habían sido temporalmente limitados para simplificar mi carga informativa. Programé reuniones individuales con ejecutivos clave que habían mostrado lealtad histórica hacia visión original de la empresa.
Lo que descubrí durante semanas siguientes era perturbador, pero no completamente sorprendente. Reestructuración sistemática diseñada para concentrar control efectivo en Fernando y Verónica mientras mantenía apariencia de continuidad tradicional. Más preocupante aún eran expansiones agresivas en mercados específicamente asiáticos, a través de estructuras corporativas innecesariamente complejas, con niveles inusuales de opacidad financiera. Estas investigaciones estaban en progreso cuando ocurrió el incidente con la empleada de limpieza y el descubrimiento de la nota que ahora amenazaba con redefinir completamente mi comprensión no solo de transformaciones corporativas, sino de tragedia personal que había alterado fundamentalmente mi existencia. Pasé la noche analizando metodológicamente las posibilidades. Si Elisa estaba viva, ¿dónde había estado estos 8 meses? ¿Cómo había logrado comunicarse ahora? ¿Por qué elegir este método tan arriesgado en lugar de contactarme directamente? Más importante aún, si no murió por causas naturales, ¿qué había ocurrido realmente? Mientras consideraba estas preguntas devastadoras, también evaluaba opciones prácticas inmediatas. Confrontación directa quedaba descartada hasta tener información más completa. Autoridades oficiales representaban riesgo significativo considerando posiciones sociales involucradas y potencial corrupción. Necesitaba ayuda profesional completamente independiente de nuestros círculos habituales. A la mañana siguiente, utilicé uno de mis contactos más antiguos y confiables para localizar investigador privado con reputación impecable, Armando Serrano, ex detective federal que ahora operaba firma consultora discreta especializada en casos corporativos complejos. Programamos reunión aparentemente casual en restaurante alejado de rutas habituales, donde podríamos conversar sin riesgo de encuentros inesperados. Don Roberto, saludó Serrano cuando nos encontramos en área privada del establecimiento. Ha pasado tiempo considerable desde última consulta. Circunstancias extraordinarias requieren medidas igualmente extraordinarias, respondí, evaluando cuidadosamente al hombre que potencialmente confiaría información que podría poner en riesgo mi vida. Después de asegurar confidencialidad absoluta, mediante acuerdo verbal, que entre profesionales con nuestra trayectoria tenía peso de contrato formal, compartí fotografía de la nota y resumí circunstancias inmediatas de su descubrimiento. Serrano estudió imagen con expresión impasible, pero ojos que revelaban comprensión inmediata de implicaciones potenciales. Antes de proceder, necesito clarificar alcance completo del encargo, indicó con precisión profesional. Busca verificación de autenticidad, localización de remitente, investigación de circunstancias mencionadas o combinación específica. Todo lo anterior, con prioridad absoluta en seguridad personal actual, para todas partes potencialmente vulnerables. Serrano asintió comprensivamente. Investigación múltiples ángulos simultáneamente. Verificación caligráfica inmediata con especialistas independientes. Investigación discreta sobre circunstancias específicas del fallecimiento sin alertar participantes originales. Evaluación de seguridad personal con recomendaciones prácticas. Durante hora siguiente, establecimos parámetros específicos, canales seguros de comunicación y estrategia para presentar investigación como asunto corporativo rutinario si surgieran preguntas inesperadas. Tiempo es factor crítico, enfaticé mientras concluíamos reunión. Balance entre velocidad y discreción absoluta es esencial. Comprendo perfectamente. Implementaremos abordaje por capas con resultados preliminares dentro de 72 horas. Al regresar a mi residencia, encontré mensaje de Fernando informando que regresarían de Cancún al día siguiente, un día antes de lo planificado originalmente. Menciona oportunidad de negocio inesperada como justificación para retorno anticipado. Este cambio repentino generaba preguntas inmediatas. ¿Era coincidencia o respuesta a alguna información sobre eventos recientes? La empleada de limpieza había comentado situación con alguien más a pesar de mis instrucciones. ¿Existían sistemas de vigilancia en residencia que desconocía? Decidí implementar medidas preventivas inmediatas.
Contraté servicio de seguridad personal aparentemente relacionado con amenazas recibidas por empresario prominente, justificación suficientemente común para no generar sospechas específicas. Transferí activos financieros significativos a cuentas secundarias establecidas años atrás como contingencia empresarial. Activé protocolos comunicacionales alternativos con ejecutivos clave absolutamente confiables dentro de la organización. Esa noche, mientras revisaba fotografías familiares buscando cualquier indicio previamente ignorado, encontré imagen particularmente inquietante. Última fotografía tomada de Elisa, aproximadamente una semana antes de su supuesto fallecimiento. En ella, mi esposa sostenía pequeño papel con anotación que había interpretado como lista pendiente. Ampliando digitalmente imagen, pude distinguir parcialmente contenido. Aparentemente código numérico, seguido por iniciales que ahora reconocía como referencia a caja de seguridad bancaria que habíamos establecido conjuntamente años atrás, pero que había olvidado completamente durante periodo traumático posterior. Primera pieza potencial del rompecabezas que podría conducir hacia verdad subyacente. A la mañana siguiente, antes que Fernando y Verónica regresaran, visité discretamente institución financiera. Acceso a caja requirió verificación biométrica, además de documentación formal, procedimiento que habíamos específicamente solicitado como medida adicional de seguridad. Dentro encontré sobresellado con mi nombre escrito en inconfundible caligrafía de Elisa. El contenido cristalizaría definitivamente sospechas que comenzaban a formarse. Documentación detallada sobre estructuras financieras irregulares vinculando subsidiarias aparentemente independientes de Grupo Logístico Vega con organizaciones específicas en Hong Kong y Singapur. Más significativamente, evidencia sugiriendo potencial utilización de infraestructura logística para actividades no completamente transparentes. Junto con documentación técnica, breve nota personal. Roberto, si estás leyendo esto, situación ha evolucionado de manera preocupante. He solicitado reunión con autoridades regulatorias para presentar hallazgos preliminares. No he compartido estos detalles contigo para mantener separación creíble si surge investigación formal. Mantén esta información absolutamente confidencial hasta que pueda completar verificación final. Con amor, Elisa. Fechada exactamente 3 días antes de su supuesta muerte. La revelación confirmaba conexión directa entre investigaciones discretas de Elisa sobre actividades corporativas irregulares y su subsecuente desaparición. Mientras procesaba implicaciones completas, recibí mensaje urgente de Serrano solicitando reunión inmediata. Nos encontramos en oficina periférica que mantenía para situaciones que requerían absoluta discreción. Su expresión normalmente impasible mostraba tensión inusual. Tenemos verificación preliminar, informó sin preámbulos innecesarios. Análisis caligráfico confirma autenticidad con certeza del 97%. Más significativamente, hemos identificado anomalías sustanciales en documentación médica original. ¿Qué tipo de anomalías? Certificado médico oficial presenta inconsistencias procedimentales específicas. Médico firmante realizó rotación administrativa durante periodo relevante. Normalmente no habría estado disponible para certificación directa. Adicionalmente, registro hospitalario muestra irregularidades en secuencia temporal documentada. La confirmación técnica de sospechas cada vez más tangibles provocó simultáneamente alivio por validación y horror por implicaciones. Si documentación médica había sido manipulada y Elisa efectivamente no había fallecido por causas naturales, escenario más probable involucraba participación activa o conocimiento de personas más cercanas a mí. Hay desarrollo adicional que requiere atención inmediata, continuó Serrano interrumpiendo mis pensamientos. Fuentes confiables indican que autoridades federales han iniciado investigación independiente sobre ciertas operaciones internacionales de Grupo Logístico Vega, aparentemente catalizado por información proporcionada anónimamente semanas atrás. Esta revelación añadía dimensión completamente nueva a situación,
Si investigación federal estaba en progreso, eventos podrían acelerarse dramáticamente una vez alcanzaran umbral crítico de evidencia. ¿Alguna indicación sobre naturaleza específica de investigación o fuente original de información? Detalles operativos permanecen altamente compartimentados, pero contactos indican foco en transacciones específicas con entidades asiáticas y potenciales irregularidades regulatorias asociadas. Fuente inicial no identificada, pero estructura investigativa sugiere información proporcionada con conocimiento interno significativo. Mientras intentaba procesar estas revelaciones superpuestas, mi teléfono vibró con notificación. Mensaje de Fernando, informando que habían aterrizado y estarían en casa dentro de aproximadamente 1 hora. El momento de verdad se acercaba. Necesitaba estrategia inmediata que permitiera continuar investigación mientras mantenía apariencia de normalidad. Implementaremos vigilancia discreta intensificada, decidió Serrano después de consideración breve. Movimientos, comunicaciones, contactos. Simultáneamente, profundizaremos investigación sobre circunstancias específicas del supuesto fallecimiento, con énfasis en identificar cualquier participante adicional. Acordamos protocolos comunicacionales específicos y frecuencia de actualizaciones antes de separarnos. Al regresar hacia mi residencia, recibí llamada inesperada de número internacional no identificado. Consideré ignorarla inicialmente, pero instinto me impulsó a responder utilizando protocolo de seguridad básico. Residencia Vega, contesté neutralmente. Silencio breve, seguido por voz que no había escuchado en 8 meses. Voz que creía silenciada permanentemente. Roberto, no tengo mucho tiempo, dijo Elisa, su tono combinando urgencia controlada y alivio perceptible. ¿Recibiste mi mensaje? Momentáneamente paralizado por impacto emocional de confirmación definitiva, tardé segundos en responder. Sí. ¿Dónde estás? ¿Estás segura? Relativamente. No puedo revelar ubicación específica. ¿Has tomado precauciones? Investigación discreta en progreso. Seguridad personal implementada. Fernando y Verónica regresan hoy. Escucha cuidadosamente. Continuó con eficiencia, que reconocí de innumerables crisis empresariales enfrentadas conjuntamente. Autoridades federales tienen investigación avanzada. Intervención inminente. Necesitas mantener separación creíble hasta entonces. ¿Qué ocurrió realmente?, pregunté, necesitando confirmación directa de sospechas cada vez más concretas. Descubrí operaciones específicas utilizando infraestructura logística para actividades no declaradas. Cuando intenté verificación final antes de presentar evidencia formalmente, hubo intervención. Crearon apariencia convincente de fallecimiento natural mientras organizaban mi desaparición física. La confirmación verbal de escenario que había comenzado a cristalizarse provocó oleada emocional compleja. Alivio profundo por saber que Elisa estaba viva, rabia absoluta hacia responsables y autodesprecio por no haber cuestionado circunstancias aparentemente naturales pero estadísticamente improbables. ¿Fernando estaba directamente involucrado?, pregunté, necesitando enfrentar posibilidad más dolorosa. Pausa breve. Evidencia sugiere conocimiento, al menos posterior al evento inicial. Verónica aparentemente orquestó aspectos operativos principales con contactos externos. La confirmación explícita que mi propio hijo había participado, aunque fuera indirectamente, en simulación del fallecimiento de su madre, y mi exclusión sistemática posterior representaba traición tan fundamental que temporalmente carecía de categoría emocional adecuada para procesarla. ¿Cuál es próximo paso?, pregunté finalmente, enfocándome en aspectos prácticos inmediatos. Mantén apariencia normal. Investigación federal culminará dentro de aproximadamente 2 semanas, según información disponible. Hasta entonces, absoluta discreción. Volveré a contactar cuando sea seguro. Antes que pudiera formular preguntas adicionales, la comunicación terminó abruptamente. Permanecí inmóvil durante minutos, procesando confirmación definitiva que mi esposa estaba viva, que mi hijo y nuera
habían orquestado elaborada simulación de fallecimiento natural y que investigación federal sobre actividades corporativas irregulares estaba aproximándose a conclusión potencialmente explosiva. Mientras conducía hacia inevitable confrontación con arquitectos de esta traición fundamental, comprendí que próximas 2 semanas representarían desafío más complejo de mi existencia. Mantener apariencia de normalidad ante personas que habían demostrado capacidad para manipulación extrema, mientras simultáneamente preparaba respuesta estratégica apropiada para cuando verdad finalmente emergiera completamente. Porque si algo había aprendido durante décadas, construyendo imperio empresarial desde cimientos, era que preparación meticulosa frecuentemente determina resultado final mucho más que reacción emocional inmediata, sin importar cuán justificada pueda parecer. Cuando llegué a mi residencia, me detuve brevemente en el automóvil, respirando profundamente mientras organizaba mi estrategia inmediata. La confirmación de que Elisa estaba viva y que mi propio hijo había participado en esta elaborada traición familiar había sacudido fundamentos que creía inamovibles. Sin embargo, 4 décadas navegando crisis empresariales me habían enseñado que control emocional era prerequisito esencial para cualquier respuesta efectiva. El sonido de otro vehículo aproximándose me alertó. El lujoso BMW de Fernando entraba por el portón principal. Compuse mi expresión cuidadosamente, activando la máscara de normalidad que necesitaría mantener durante las próximas semanas. «Papá, qué sorpresa encontrarte aquí», exclamó Fernando mientras descendía del automóvil. Su sonrisa parecía genuinamente cálida. Sus ojos mostraban aparente alegría por el encuentro inesperado. Me pregunté momentáneamente cómo era posible que este hombre, sangre de mi sangre, pudiera proyectar afecto filial tan convincente mientras simultáneamente participaba en conspiración para simular muerte de su propia madre. Pasaba cerca y pensé en saludarlos, respondí, sorprendiéndome con mi capacidad para mantener tono casual. No esperaba que regresaran hoy. Verónica emergió del vehículo, inmediatamente uniéndose a la conversación con fluidez estudiada. Surgió oportunidad comercial inesperada con inversionistas singapurenses, explicó mientras me saludaba con beso formal en la mejilla. Aparentemente nuestros nuevos contactos asiáticos están interesados en expandir cooperación logística. La mención casual de conexiones asiáticas, que ahora sabía estaban vinculadas a operaciones potencialmente irregulares, provocó escalofrío interno que cuidadosamente evité mostrar externamente. «Suena prometedor», comenté neutro. «¿Tienen tiempo para café? Me gustaría escuchar más sobre estos desarrollos». La invitación aparentemente inocua generó intercambio fugaz de miradas entre Fernando y Verónica, tan breve que habría pasado desapercibido para observador menos atento. «Por supuesto», respondió Fernando, recuperando compostura instantáneamente. «Aunque estamos algo cansados del viaje, quizás podríamos programar reunión más formal mañana en Oficina Central». Entramos juntos a la residencia, espacio que ahora percibía completamente transformado por conocimiento recién adquirido. Las fotografías familiares estratégicamente colocadas en estantes, incluyendo varias de Elisa, adquirían calidad casi macabra considerando circunstancias reales. Durante siguiente hora, mantuvimos conversación sorprendentemente normal sobre desarrollos empresariales recientes, condiciones en Cancún y banalidades cotidianas. Observé con fascinación clínica cómo Fernando y Verónica alternaban perfectamente entre roles de hijo-nuera afectuosos y ejecutivos ambiciosos compartiendo visión corporativa. Cada gesto, cada inflexión vocal, cada expresión facial me proporcionaba nueva perspectiva sobre nivel de manipulación sofisticada que habían perfeccionado. Me pregunté cuánto tiempo habrían ensayado estos comportamientos, cuánto esfuerzo habrían invertido en construir fachada de normalidad sobre fundamentos de traición absoluta. Por cierto, mencioné casualmente mientras aceptaba té que Verónica había preparado y que discretamente no consumiría. Recibí llamada interesante de Armando Serrano esta mañana. Aparentemente autoridades fiscales están realizando auditorías selectivas en sector logístico.
Nuevamente, intercambio fugaz de miradas apenas perceptible. Serrano siempre ha sido innecesariamente alarmista, comentó Fernando con despreocupación estudiada. Probablemente verificaciones rutinarias. Nuestros controles internos son impecables. Sin duda, acordé, notando tensión microscópica en postura de Verónica. Aunque nunca está de más revisar preparación regulatoria, especialmente considerando expansión internacional reciente. La conversación continuó por 20 minutos adicionales antes que mencionara necesidad de atender compromisos previos. Fernando pareció momentáneamente aliviado por mi partida inminente. Programaré revisión operativa completa para mañana, ofreció mientras me acompañaba hacia puerta. Podemos analizar cualquier preocupación regulatoria específica entonces. Al despedirme, noté algo extraordinario. Fernando utilizó exactamente misma frase de consuelo que había repetido mecánicamente durante funeral de Elisa. Estamos aquí para ti, papá. Familia es lo único verdaderamente permanente. La ironía era tan absoluta que casi provocó reacción visible. Con esfuerzo considerable, mantuve expresión apropiadamente apreciativa mientras me retiraba hacia siguiente fase de investigación que potencialmente destruiría fundamentos mismos de declaración que acababa de escuchar. Las siguientes 48 horas transcurrieron como elaborada producción teatral, donde interpretaba simultáneamente dos roles contradictorios. Externamente, empresario experimentado gradualmente delegando responsabilidades mientras procesa duelo tardío. Internamente, investigador metódico documentando evidencia para caso potencialmente criminal contra mi propio hijo. Serrano implementó vigilancia discreta, utilizando tecnología avanzada y recursos humanos cuidadosamente seleccionados. Cada movimiento, comunicación y contacto de Fernando y Verónica era monitoreado, catalogado y analizado, buscando patrones significativos. Simultáneamente, investigación sobre circunstancias específicas del supuesto fallecimiento de Elisa progresaba con resultados cada vez más perturbadores. Análisis forense retrospectivo de documentación médica revelaba inconsistencias procedimentales que individualmente podrían atribuirse a errores administrativos, pero colectivamente sugerían manipulación deliberada. Personal hospitalario específico involucrado en certificación original ha sido recientemente promocionado a posición administrativa significativamente mejor remunerada, informó Serrano durante reunión discreta. Coincidentemente, mismo individuo realizó compra inmobiliaria sustancial aproximadamente 3 meses después del incidente, valor incompatible con trayectoria salarial documentada. Más revelador aún, investigación sobre comunicaciones electrónicas previas al supuesto fallecimiento confirmaba que Elisa efectivamente había programado reunión con autoridades regulatorias específicamente responsables por verificación de cumplimiento en transacciones internacionales. Reunión nunca ocurrió oficialmente, clarificó Serrano, pero registro telefónico muestra comunicación prolongada con departamento relevante aproximadamente 72 horas antes de incidente. Esta confirmación independiente reforzaba narrativa que comenzaba a cristalizarse. Elisa había descubierto irregularidades significativas, intentado verificación final antes de presentación formal y sido efectivamente silenciada mediante elaborada simulación de fallecimiento natural. La pregunta fundamental permanecía: ¿qué exactamente había descubierto que justificaba respuesta tan extrema? Respuesta parcial llegó inesperadamente durante reunión corporativa, aparentemente rutinaria, que había solicitado para revisión general de operaciones internacionales. Mientras Fernando presentaba resultados trimestrales de subsidiarias asiáticas, noté patrón específico en proyecciones financieras, variaciones estadísticamente improbables entre ingresos declarados y costos operativos que sugerían flujos secundarios no completamente documentados. Precisamente tipo de irregularidad que Elisa, con su experiencia financiera especializada, habría identificado inmediatamente. Estos márgenes parecen excepcionalmente favorables,
considerando condiciones competitivas actuales. Comenté inocentemente. ¿Qué factores específicos contribuyen a eficiencia operativa tan notable? La respuesta de Fernando fue técnicamente impecable, repleta de terminología logística sofisticada y referencias a sinergias estratégicas y optimización multimodal. Sin embargo, observé microtensión en su postura cuando mencioné específicamente comparación con estándares industriales establecidos. Mercados emergentes frecuentemente presentan oportunidades no disponibles en entornos excesivamente regulados, añadió Verónica, interviniendo suavemente. Flexibilidad operativa permite capturar valor que competidores más rígidos simplemente no pueden acceder. La elección específica de flexibilidad y entornos excesivamente regulados proporcionó confirmación adicional sobre naturaleza potencial de operaciones cuestionables. Estas frases frecuentemente funcionaban como eufemismos en círculos empresariales para prácticas que navegaban zonas grises regulatorias. Mientras concluía reunión con expresiones apropiadas de aprobación paternal, recibí mensaje discreto de Serrano. Desarrollo significativo. Requiere atención inmediata. Me reuní con Serrano en una cafetería anónima en la zona industrial, lugar frecuentado principalmente por trabajadores locales, donde dos hombres de negocios pasarían desapercibidos entre el bullicio del almuerzo. Hemos identificado patrón comunicacional significativo, informó mientras compartíamos mesa en rincón discreto. Fernando y Verónica mantienen canal encriptado regular con contacto específico en Hong Kong. Frecuencia incrementó notablemente después de su regreso precipitado de Cancún. Contenido: imposible acceder directamente debido a protocolos de seguridad avanzados. Sin embargo, metadatos sugieren urgencia creciente. Adicionalmente, han programado viaje no anunciado a Singapur para próximo fin de semana. Esta información cristalizaba escenario cada vez más claro. Estaban acelerando algún tipo de operación, probablemente en respuesta a señales de investigación federal inminente que Elisa había mencionado. Hay desarrollo adicional potencialmente crítico, continuó Serrano, bajando voz aunque nadie prestaba atención a nuestra mesa. Hemos logrado acceso limitado a registros migratorios mediante contacto especializado. Existe documentación procesada bajo identidad que coincide con parámetros biométricos generales de su esposa, ingresando a Malasia aproximadamente una semana después de su supuesto fallecimiento. Obviamente, identidad específica difiere completamente. Esta confirmación independiente sobre paradero inicial de Elisa proporcionaba pieza crucial del rompecabezas, sugiriendo que operación había sido suficientemente sofisticada para incluir exfiltración internacional utilizando documentación falsificada profesionalmente. Finalmente, análisis forense de registros médicos ha identificado anomalía crítica, concluyó Serrano. Certificado oficial refiere procedimientos específicos realizados por profesional que documentalmente estaba asignado simultáneamente en ubicación diferente. Inconsistencia aparentemente menor, pero legalmente significativa. Mientras procesaba estas revelaciones superpuestas, recibí llamada del número internacional no identificado que ahora reconocía como canal comunicacional de Elisa. Necesito responder esto privadamente, indiqué a Serrano, quien asintió comprensivamente mientras me retiraba hacia área exterior parcialmente aislada. Roberto, la voz de Elisa sonaba más urgente que durante comunicación previa. Situación ha evolucionado. Intervención federal adelantada a próximas 72 horas. Necesitas implementar separación inmediata. Fernando y Verónica han programado viaje inesperado a Singapur, informé, compartiendo desarrollo reciente. Confirma sospecha. Están liquidando operaciones específicas, anticipando intervención. Probablemente transferencia final de activos no registrados. ¿Qué descubriste exactamente?, me pregunté, necesitando finalmente comprensión completa de circunstancias que habían catalizado crisis familiar y corporativa sin precedentes. Breve pausa, como si considerara precisión necesaria en respuesta. Red paralela,
utilizando infraestructura logística legítima. Específicamente, documentación falsificada para movilizar mercancías restringidas, aprovechando credibilidad institucional de Grupo Logístico Vega, inicialmente identificado como anomalías financieras en subsidiarias específicas. La revelación confirmaba escenario que había comenzado a vislumbrar: utilización de empresa familiar respetada como fachada para operaciones irregulares, aprovechando reputación intachable construida durante décadas para facilitar actividades que nunca habríamos tolerado bajo liderazgo original. ¿Hasta qué punto está comprometida la empresa principal?, pregunté, considerando implicaciones potenciales para organización que representaba legado de vida completa. Exposición contenida principalmente en subsidiarias asiáticas específicas. Estructura aparentemente diseñada para mantener separación legal en caso de investigación. Sin embargo, vínculo directo con liderazgo actual innegable, considerando documentación disponible. Esta información proporcionaba simultáneamente alivio relativo sobre viabilidad futura de empresa central y confirmación devastadora sobre responsabilidad directa de Fernando y Verónica. ¿Cuándo podrás? Comencé, pero Elisa interrumpió urgentemente. Comunicación comprometida. Contactaré nuevamente cuando sea seguro. Implementa protección personal inmediata. Conexión terminó abruptamente, dejándome con sensación inequívoca que desarrollo crítico acababa de ocurrir. Regresé inmediatamente donde Serrano esperaba pacientemente. Necesitamos acelerar implementación de medidas preventivas, indiqué sin elaborar sobre comunicación recibida. Específicamente, documentación completa de movimientos actuales y seguridad personal discreta pero efectiva. Serrano asintió comprensivamente, aparentemente anticipando intensificación de precauciones. Ya he movilizado equipo especializado. 4 profesionales con experiencia relevante implementarán perímetro de seguridad no intrusivo efectivo inmediatamente. Mientras finalizábamos coordinación logística, recibí notificación de correo electrónico corporativo. Memorándum oficial anunciando viaje exploratorio urgente para evaluar oportunidad estratégica significativa por parte de Fernando y Verónica, efectivo inmediatamente. Documento mencionaba específicamente representación de intereses familiares completos durante negociaciones potenciales. El descaro era casi admirable. Utilizar canales corporativos oficiales para justificar salida precipitada, simultáneamente estableciendo aparente autorización familiar para transacciones, que probablemente constituían liquidación final de activos irregulares antes de intervención federal. Han acelerado cronograma, comenté, mostrando notificación a Serrano. Partida aparentemente programada para mañana temprano, no próximo fin de semana como inicialmente indicado. Serrano revisó información con expresión que transitó brevemente de neutralidad profesional a preocupación genuina. Esto altera ecuación significativamente. Sugiero implementación inmediata de contramedidas específicas. Durante siguiente hora, desarrollamos estrategia comprensiva para 1. Documentar meticulosamente actividades actuales sin alertar sujetos. 2. Implementar protecciones legales preventivas para separar intereses corporativos legítimos de operaciones potencialmente comprometidas. Y 3. Establecer canal comunicacional seguro con autoridades federales relevantes sin comprometer investigación en curso. Regresé a mi residencia aproximadamente a las 7 de la tarde, encontrando mensaje de Fernando, informando que pasarían brevemente a despedirse antes de partida internacional temprana. El encuentro representaría desafío supremo para capacidad de mantener apariencia normal mientras implementaba simultáneamente medidas que potencialmente destruirían fundamentalmente la relación familiar. La visita ocurrió precisamente como anunciada. Fernando y Verónica aparecieron aproximadamente a las 8, proyectando imagen perfectamente calibrada de ejecutivos entusiasmados por oportunidad internacional significativa. Surgió inesperadamente, explicó Fernando mientras compartíamos bebidas en sala principal.
Potenciales socios estratégicos buscan implementación inmediata considerando condiciones mercado actuales. Los documentos preliminares parecen extremadamente prometedores, añadió Verónica con entusiasmo estudiado. Expansión asiática siempre fue visión central para evolución corporativa. Noté sutilmente cómo evitaban detalles específicos sobre naturaleza exacta de oportunidad, ubicación precisa de reuniones o identidades concretas de participantes potenciales. Información deliberadamente vaga presentada con convicción que desincentivaría cuestionamiento adicional. Ciertamente parece significativo para justificar partida tan precipitada, comenté neutralmente. ¿Cuándo anticipan regresar? Nuevamente, intercambio microsegundo de miradas entre ellos. Inicialmente programado para aproximadamente una semana, respondió Fernando. Aunque potencialmente extensible, dependiendo de progreso, negociaciones específicas. Traducción real. Tiempo suficiente para completar liquidación de operaciones comprometidas y potencialmente establecer contingencias personales dependiendo de desarrollo situacional en México. Bueno, representan perfectamente intereses familiares, afirmé con sonrisa que esperaba proyectar confianza paternal apropiada. La experiencia internacional siempre fue fortaleza distintiva que complementaba perfectamente fundamentos operativos establecidos. Mientras pronunciaba estas palabras calculadamente ambiguas, observé expresiones momentáneamente aliviadas. Claramente interpretaron comentario como validación indirecta de autoridad representativa, mencionada en memorándum corporativo. Nos despedimos con abrazos aparentemente afectuosos, que ahora contenían capas adicionales de significado implícito. Mientras observaba su vehículo alejarse, experimenté momento clarificador sobre naturaleza fundamental de traición enfrentada. No simplemente manipulación financiera o ambición corporativa excesiva, sino disposición consciente para destruir completamente relaciones familiares primarias en servicio de objetivos materiales. Inmediatamente después de su partida, implementé siguientes fases de respuesta estratégica. Primero, comunicación segura con Departamento Legal Corporativo Independiente para implementar protecciones estructurales específicas. Segundo, activación de canales comunicacionales confidenciales con autoridades regulatorias apropiadas. Tercero, medidas de seguridad personal intensificadas anticipando potencial reacción cuando Fernando y Verónica inevitablemente descubrieran contramedidas implementadas. Esa noche, mientras revisaba documentación acumulada sobre traición multinivel que había descubierto, recibí mensaje textual breve pero significativo del número internacional asociado con Elisa. Confirmado, 48 horas máximo, mantén posición segura. La confrontación final se aproximaba inexorablemente. El imperio familiar construido durante 4 décadas estaba simultáneamente en riesgo existencial y potencialmente salvable, dependiendo de precisión estratégica durante próximas horas críticas. Mientras contemplaba fotografía familiar tomada durante tiempos aparentemente más simples, recordé observación frecuente de mi padre durante crisis empresariales tempranas. La verdadera medida de liderazgo no es navegación durante calma, sino respuesta estratégica cuando tormenta perfecta amenaza destrucción completa. Nunca había anticipado que tormenta más significativa enfrentada involucraría traición fundamental por personas más cercanas a mí. Sin embargo, principios fundamentales permanecían idénticos: análisis objetivo, respuesta proporcional y determinación inquebrantable para proteger valores esenciales, independientemente de costo personal inmediato. Las siguientes 24 horas transcurrieron con intensidad controlada. Mientras Fernando y Verónica volaban hacia Singapur, yo implementaba metódicamente cada componente de respuesta estratégica desarrollada. El contraste entre la precipitación de su huida y la precisión deliberada de mis acciones reflejaba perfectamente la diferencia fundamental en nuestras aproximaciones. Reacción impulsiva versus planificación meticulosa. La mañana comenzó con reunión confidencial
con consejeros legales corporativos históricos, profesionales que habían asesorado Grupo Logístico Vega desde fundación inicial. Sin revelar completamente alcance de situación, proporcioné información suficiente para implementar protocolos preventivos de continuidad operativa ante irregularidades potenciales identificadas en subsidiarias específicas. Estas medidas son estrictamente preventivas, expliqué mientras firmaba documentación que efectivamente limitaba autoridad transaccional en divisiones internacionales específicas. Pero experiencia corporativa indica que separación estructural proactiva frecuentemente previene contagio reputacional si emergen complicaciones. Los abogados acostumbrados al lenguaje cuidadosamente modulado de ejecutivos corporativos comprendieron perfectamente implicaciones subyacentes. Implementaron inmediatamente protecciones legales que esencialmente aislaban operaciones centrales mexicanas de cualquier exposición potencial asociada con subsidiarias asiáticas actualmente bajo control directo de Fernando y Verónica. Simultáneamente, Serrano coordinaba discretamente con autoridades federales específicas, proporcionando información suficiente para facilitar intervención efectiva, sin comprometer investigación principal en curso. Este equilibrio delicado requirió navegación precisa entre transparencia necesaria y discreción estratégica. Cooperación proactiva frecuentemente influye favorablemente en determinaciones regulatorias subsecuentes, explicó Serrano durante actualización Midday, particularmente cuando iniciativa surge de liderazgo corporativo legítimo, demostrando compromiso con cumplimiento regulatorio. La fase más compleja involucraba comunicación corporativa interna. Necesitaba establecer control operativo efectivo sin generar alarma prematura entre ejecutivos potencialmente leales a Fernando. Implementé serie de directivas aparentemente rutinarias que colectivamente reestructuraban protocolos aprobatorios para transacciones internacionales significativas, efectivamente requiriendo validación multinivel imposible de circunvalar remotamente. Aproximadamente a las 3 de la tarde recibí primera comunicación desde Singapur. Mensaje aparentemente casual de Fernando informando sobre reuniones iniciales prometedoras y recepción positiva preliminar. Subtext real era transparente. Estaban procediendo con liquidación anticipada mientras mantenían apariencia de normalidad corporativa. Mi respuesta fue cuidadosamente calibrada. Entusiasmo apropiado combinado con solicitud aparentemente inocua sobre documentación preliminar para revisión preparatoria. Esta petición, completamente razonable en contexto de negociaciones internacionales significativas, serviría simultáneamente como indicador diagnóstico. Cualquier resistencia o evasión confirmaría naturaleza fraudulenta de transacciones supuestamente legítimas. Como anticipado, respuesta llegó horas después con explicación elaborada sobre protocolos confidenciales impuestos por contrapartes y promesa de actualizaciones comprensivas posteriores. Excusa técnicamente plausible que proporcionaba justificación conveniente para evitar escrutinio inmediato. Mientras esta danza comunicacional continuaba, recibí actualización crítica de Serrano. Intervención federal programada definitivamente para mañana 0600 horas. Múltiples ubicaciones simultáneamente. Recomendamos distanciamiento físico preventivo de instalaciones corporativas durante operativo inicial. La confirmación de cronograma específico cristalizó realidad inminente. Menos de 12 horas hasta que verdad subyacente emergiera públicamente, transformando irreversiblemente tanto estructuras corporativas como relaciones familiares. Casi simultáneamente, recibí comunicación breve pero significativa del número internacional asociado con ELISA. Regresando, arribando aproximadamente 2300 horas. Ubicación segura establecida. La convergencia de estos desarrollos críticos, intervención federal inminente y retorno anticipado de ELISA, establecía escenario para resolución definitiva de crisis que había permanecido parcialmente oculta durante 8 meses. Implementé medidas finales necesarias durante horas restantes. Primero,
comunicación confidencial con ejecutivos clave absolutamente confiables, proporcionando información suficiente para garantizar continuidad operativa durante turbulencia anticipada. Segundo, aseguramiento físico de documentación crítica y recursos digitales potencialmente relevantes para investigaciones subsecuentes. Finalmente, coordinación logística para reunión segura con Elisa después de separación de 8 meses que había comenzado con traición familiar fundamental. A las 11:15 de la noche, vehículo discreto con cristales polarizados llegó a ubicación predeterminada en las afueras de la ciudad. Momentos después, experimenté encuentro que había considerado imposible hasta hace apenas días. Elisa, visiblemente impactada por experiencias recientes pero inequívocamente presente, viva y determinada. Nuestro abrazo inicial trascendió necesidad de comunicación verbal. Décadas de conexión matrimonial permitieron transmisión inmediata de alivio, dolor, indignación y resolución compartida mediante simple contacto físico prolongado. «Siento haberte sometido a esto», fueron sus primeras palabras cuando finalmente nos separamos. No había alternativa viable una vez descubrí alcance completo de operaciones. «Lo importante es que estás viva», respondí, experimentando oleadas sucesivas de emociones contradictorias. «Lo demás puede reconstruirse». Durante siguiente hora, mientras nos trasladábamos hacia residencia secundaria discreta, preparada específicamente para esta contingencia, Elisa proporcionó finalmente narrativa completa de eventos que habían catalizado crisis familiar y corporativa sin precedentes. Aproximadamente 9 meses atrás, durante revisión financiera rutinaria de subsidiarias internacionales, había identificado discrepancias sutiles en documentación transaccional. Anomalías individualmente insignificantes, pero colectivamente sugestivas de estructura paralela, utilizando infraestructura logística legítima para propósitos no completamente transparentes. Investigación discreta subsecuente reveló patrón sistemático. Utilización de credenciales corporativas legítimas para facilitar movimiento transnacional de materiales específicamente restringidos, aprovechando reputación intachable de Grupo Logístico Vega para evadir escrutinio regulatorio normal. Cuando identifiqué conexión directa con Fernando y Verónica, inicialmente consideré confrontación familiar privada, explicó Elisa mientras entrábamos a residencia asegurada. Pero escala y sofisticación indicaban participación externa significativa. Contacté discretamente a autoridades regulatorias para verificación preliminar. Este contacto aparentemente desencadenó respuesta inmediata por parte de participantes externos que temían exposición inminente. Con colaboración activa de Verónica y conocimiento tácito de Fernando, organizaron elaborada simulación de emergencia médica natural, aprovechando conexiones hospitalarias específicas para certificación fraudulenta. Planificación incluía originalmente eliminación permanente, reveló Elisa con compostura sorprendente, considerando implicación personal directa. Pero contacto específico dentro de organización externa aparentemente intervino, sugiriendo alternativa menos extrema, considerando potencial atención investigativa que fallecimiento sospechoso podría generar. Esta alternativa involucraba exfiltración física, utilizando documentación falsificada profesionalmente, efectivamente creando apariencia de fallecimiento natural, mientras simultáneamente facilitaba desaparición internacional controlada. Durante 8 meses subsecuentes, Elisa había permanecido efectivamente oculta, mientras colaboraba discretamente con autoridades internacionales, proporcionando evidencia crucial para investigación multinacional, ahora culminando en intervención inminente. La decisión más difícil fue no contactarte inmediatamente, admitió Elisa, emoción finalmente quebrando ligeramente su compostura. Pero exponerte prematuramente habría generado riesgo inaceptable, considerando recursos y conexiones disponibles para organizaciones involucradas. Mientras procesaba estas revelaciones devastadoras, particularmente nivel de cálculo y traición demostrado por nuestro propio hijo, recibí mensaje urgente de Serrano.
Operativo iniciado prematuramente. Múltiples detenciones en progreso. Recomendamos mantener posición segura actual. La aceleración inesperada significaba que intervención federal estaba ocurriendo exactamente en ese momento, aproximadamente 6 horas antes del cronograma originalmente comunicado. Implicaciones eran inmediatamente claras. Fernando y Verónica enfrentarían notificación mientras intentaban completar liquidación fraudulenta en Singapur, probablemente resultando en detención internacional coordinada. Esta realización cristalizó finalmente impacto completo de situación. El hijo que había criado, educado y preparado meticulosamente para continuar legado empresarial familiar, enfrentaba ahora consecuencias legales potencialmente devastadoras por acciones que contradecían fundamentalmente valores esenciales que había intentado inculcar durante décadas. ¿Cómo procederemos cuando esto se haga público?, preguntó Elisa, expresando preocupación que inevitablemente enfrentaríamos como padres, independientemente de traición experimentada. La pregunta encapsulaba dilema central que ahora enfrentábamos: equilibrio imposible entre responsabilidad corporativa, integridad personal y lealtad familiar irrevocablemente comprometida pero no completamente extinguible. Con verdad completa, respondí después de consideración significativa. Reconocimiento transparente de acciones inaceptables, cooperación absoluta con autoridades legítimas y simultáneamente apoyo familiar apropiado durante consecuencias inevitables. Mientras amanecía sobre horizonte urbano visible desde ventanas de residencia segura, comprendimos que nuevo día marcaba simultáneamente fin definitivo de era familiar específica y potencial comienzo de capítulo fundamentalmente transformado. Las noticias llegaron aproximadamente a las 7 de la mañana. Operativo federal simultáneo en múltiples instalaciones corporativas, seguido por comunicación oficial confirmando detención internacional coordinada de Fernando y Verónica en Singapur, mientras aparentemente intentaban transferencia final de activos significativos. Comunicado gubernamental mencionaba específicamente cooperación proactiva de liderazgo corporativo legítimo, como factor mitigante respecto a exposición potencial de operaciones principales del grupo empresarial, reconocimiento implícito de nuestros esfuerzos por proteger integridad fundamental de organización, mientras simultáneamente facilitábamos acción correctiva apropiada. Durante días siguientes, implementamos respuesta comprensiva para estabilización corporativa, comunicación pública estratégica y navegación del proceso legal inevitablemente complejo que seguiría. Elisa, oficialmente resucitada, mediante explicación cuidadosamente estructurada sobre error médico catastrófico y subsecuente recuperación internacional, reasumió gradualmente posición operativa central, proporcionando continuidad fundamental durante transición extraordinariamente desafiante. El proceso legal se desarrollaría durante meses subsecuentes, eventualmente resultando en consecuencias proporcionales, pero no destructivas para participantes directos. Fernando, reconociendo finalmente gravedad fundamental de acciones implementadas, aceptaría responsabilidad parcial mientras proporcionaba cooperación significativa con autoridades, resultando en sentencia moderada que permitiría eventualmente reintegración social supervisada. La traición familiar y corporativa que había amenazado destruir completamente legado construido durante 4 décadas, eventualmente catalizaría transformación estructural que, paradójicamente, fortalecería fundamentos institucionales, mientras simultáneamente proporcionaba oportunidad para reconstrucción relacional, condicionada, pero potencialmente genuina. Porque si algo habíamos aprendido durante esta crisis extraordinaria, era que incluso traiciones fundamentales contienen semillas potenciales de redención cuando enfrentadas con verdad absoluta, responsabilidad proporcional y disposición para reconstrucción auténtica, basada en comprensión genuina de valores verdaderamente esenciales. Mientras observaba atardecer desde oficina corporativa principal, 6 meses después,
de revelaciones iniciales, comprendí verdad fundamental que trascendía circunstancias específicas enfrentadas. Legado auténtico nunca reside principalmente en estructuras materiales o continuidad dinástica, sino en valores fundamentales que permanecen inquebrantables incluso cuando relaciones aparentemente permanentes demuestran fragilidad inesperada. Y quizás, reflexioné mientras Elisa entraba silenciosamente para compartir momento contemplativo. Esa comprensión representaba forma más valiosa de sabiduría que cualquier éxito empresarial acumulado durante décadas de construcción meticulosa. Contraté servicio de limpieza mientras mi nuera y mi hijo estaban fuera. Comenté con sonrisa que mezclaba ironía y gratitud genuina. Nunca anticipé que empleada susurrando sobre presencia inexplicable catalizaría transformación completa de existencia que creía completamente establecida. Elisa tomó mi mano con familiaridad que trascendía 4 décadas de matrimonio y 8 meses de separación forzada. Las verdades más significativas frecuentemente emergen precisamente cuando rutinas aparentemente insignificantes se interrumpen inesperadamente. Observamos juntos mientras última luz solar iluminaba brevemente horizonte urbano, simbolizando perfectamente conclusión de capítulo específico y simultáneamente iluminación potencial para travesía subsecuente, fundamentalmente transformada pero auténticamente continua.